Sean todos bendecidos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. A Él le damos la honra y la gloria. Y siempre nuestros agradecimientos a ese Dios bueno que nos ha llamado a una vida eterna, a una vida hermosa en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Sean todos bendecidos. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos una vez más de meditar en su bendita palabra. Y siempre, hermanos, confiando de que usted va de triunfo en triunfo, de bendición tras bendición. Esa es la vida cristiana, esa es la vida que el Señor nos ha dado. Por eso que el Señor dijo, he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Siempre, hermanitos y hermanas, la mirada en Cristo Jesús, que es el Señor y Salvador de nuestras almas. Bendito sea Jesús. Gracias al Señor, pueblo de Dios, bendiciones, y extendiendo también este saludo a los amigos y a la familia. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias en Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Yo creo que es una porción muy familiar, muy conocida por el pueblo de Dios. San Juan, capítulo 10. Solo vamos a leer un versículo. Vamos a leer versículo 28, las palabras de Jesús, que dijo con autoridad y poder, bendito sea el Señor. San Juan capítulo 10, versículo 28, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos concede estar en tu presencia, venir ante tu trono y pedir que siempre tu gracia, tu bondad y tu infinita misericordia sea sobreabundante en cada uno de nosotros. Como pueblo tuyo que somos, damos nuestros agradecimientos por la bendición que nos concede. También, Señor, pidiendo en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ser de bendición a todas las almas. Señor amado, aquellos que no te conocen, extiende tu misericordia y que vengan al conocimiento que Cristo Jesús es el Señor y Salvador y que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Hermanos, hermanas, siempre dando gracias al Señor por las bendiciones que el Señor ha preparado para que seamos bendecidos. Bendito el Señor. Bien, hermanitos y hermanas, qué bueno que estar una vez más en la presencia del Señor y tener esta bendición de meditar en su bendita palabra. ¿Cómo sería el tema? ¿Cómo sería el tema? El tema, vamos a ver, como hemos visto acá, que dice el versículo que leíamos, ni nadie las arrebatará de mi mano. El tema sería, mis ovejas nadie me las quita. Eso sería el tema. Mis ovejas nadie me las quita. Ese versículo que hemos leído, eso es lo que nos da a entender que el soberano, el Señor Dios de gloria, no pierde nada. Oiga bien, el Señor no pierde nada. Él no es perdedor. Él vino para triunfar, triunfó, y el triunfo hoy nosotros lo deleitamos en Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras almas. Es verdad, hermano, es que es hermoso hablar de Jesús, hablar del que ha dado vida eterna. Pensar, hermano, que dice la Biblia que el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el Señor. Bien, hermanitos, fíjese que encontramos aquí este capítulo 10, versículo 22, dice que Jesús fue allá al templo en Jerusalén y andaba por ahí caminando, porque así dice. Y dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo.
Jesús dice, andaba en el templo, andaba por ahí caminando el Señor, queda viendo las cosas, y de repente los judíos se le acercaron y lo rodearon, dice estos versículos, y lo rodearon y le preguntaron al Señor, mire, le dijeron al Señor, los religiosos, la gente que no estaba de acuerdo con él. Entonces le preguntaron al Señor, dice, fíjese que a mí me llaman la atención las palabras de los judíos. Dice, versículo, en el versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Mire, qué tremenda esta gente. Ellos querían saber si el que estaba allí llamado Jesús era el Cristo. Qué tremendo, con las grandes evidencias que el Señor había dado, no lo habían reconocido que Él era el Mesías, el enviado del Padre. Ya habían evidencias de gente que por la revelación y la alianza del Espíritu Santo ya habían llegado a entender, a comprender que Jesús es el Mesías, es el Dios, es el soberano, es el enviado del Padre para dar salvación al pueblo de Israel y a los gentiles. Entonces en Cristo Jesús se cumple la promesa que el Señor le dijo a Abraham, que por su simiente vendrán bendiciones a todas las naciones, y ese es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora fíjese que a mí me llama la atención, es que los judíos están, permíteme la palabra, están locos, están turbados, no hayan que hacer cuando miraban la persona de Jesús. Pienso, ¿no?, que la presencia de Jesús allá en el templo o en las aldeas o en todas aquellas ciudades, en verdad, a unos era de bendición y para otros quedaban como turbados, no hallaban qué hacer. Entonces ellos le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Dinos abiertamente. Pero fíjese, hermano, hermana, qué pregunta sin sentido, porque las profecías que fue dada a los profetas de la venida de Jesús dan las evidencias de que el Señor iba a venir haciendo milagros, dando sanidad, haciendo tantas cosas, y es el cumplimiento, o sea, el cumplimiento de la profecía de lo que se le dio a los profetas, especialmente a Isaías, ¿no? Que el Señor habla, Isaías habla acerca del Señor. Ahora, ellos no llegan a entender, a comprender que el que está ahí, que dice que andaba caminando y lo rodearon, no tenían el conocimiento, no habían llegado a tener la seguridad, la convicción que el que estaba allí era el Salvador de ellos, era el Mesías, el Cristo. Entonces ahora, fíjese bien, hermanito, hermana, y esto es, para nosotros es una gran bendición, es hermoso pensar que como el Señor, a través de su misericordia, de su gracia y de su bondad, se reveló hacia nosotros. Todo, hermano, la salvación nuestra es un proceso divino, es un establecido en la eternidad que el Señor iba a dar salvación a muchos, y dentro de esos muchos nosotros hemos sido alcanzados y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y oiga, hermano, hermana, pueblo de Dios, nosotros tenemos la plena convicción que el que murió en la cruz es el Cordero de Dios, que dio su vida, derramó su sangre y con su sangre preciosa nos ha comprado. Ahora, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a entender, a comprender eso? Fíjese, solamente es por la gracia y misericordia del Padre y por la intervención del Espíritu Santo.
Ya en usted y en mí, como creyentes, como hijos de Dios, no tiene que haber argumentos, porque los argumentos son los que empañan y no dan la oportunidad de reconocer, especialmente para los judíos, porque los judíos tenían argumentos. Fíjese bien, miren, le están diciendo a Jesús que si Él es el Cristo. Y que están turbados, dice, estamos confundidos, ya dinos abiertamente, dinos si tú eres el Cristo. Entonces, pero fíjese, aunque Jesús se les hubiera dicho, ya se los había dicho, había testimonio que Él es el Cristo, el enviado, el Mesías, haciendo milagros, porque los milagros, las obras que el Señor hacía, daban evidencia de que Él era el Cristo. Ahora, el problema es los argumentos que ellos tenían. Fíjese, uno de los argumentos que decían cuando veían al Señor hacer milagros y que la gente iba detrás de Él, decían, pero ¿y que no es este el hijo de José? ¿Y no es este el carpintero? ¿Y no es este que la madre y las hermanas, los hermanos están con nosotros? Ahora, ¿y por qué dice Él que es el Hijo de Dios? ¿Y por qué dice Él que Él es el Mesías? Entonces, aunque Jesús se les hubiera dicho, ellos no hubieran creído, porque el Señor les dice, el Señor ya los he dicho, y lo que pasa es que vosotros no creéis. Fíjense qué problema, ¿no? Qué problema, porque ellos están en el templo, son judíos de la misma raza de Jesús, y no lo aceptan como el enviado de Dios. Es por los argumentos, pero al final, hermano, ahí lo que nosotros vemos es la mano de Dios, porque no a todos les fue revelados. Siempre cuando pienso en los tiempos de Jesús y su nacimiento, y cuando el nacimiento de Jesús, acerca de Ana, de Simeón, de que aquellos hombres, ese hombre y esa mujer, dicen que fue dirigido, fue guiado por el Espíritu Santo, y cuando vieron al niño, ellos se regocijaron porque habían llegado a entender que la salvación, el Mesías, el profetizado, estaba allí, había nacido. Entonces ellos ya dice, vamos a descansar en paz. ¿Por qué? Porque nuestros ojos han visto el Salvador, que es la salvación del pueblo de Israel. Ahora, eso, y otros hombres como los discípulos, los apóstoles, ¿no? Eso ya tenían la revelación que el que estaba ahí era el Cristo. Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces tenían la revelación que el que estaba allí era el Mesías. Ahora, pienso, hermanos, que aunque Jesús se reveló y se dio a conocer, los judíos, por tener argumentos, les era difícil, porque el Señor se reveló. ¿Se recuerda usted a la samaritana? Cuando el Señor se encuentra con la samaritana en el pozo, y entonces dice, entablan una plática Jesús con la samaritana, y en esa plática están hablando del agua. El Señor le pide agua, y entonces dice, Señor, si supiera quién te pide agua, Él te daría agua, y no tendrías sed jamás. Entonces, Señor, dame esa agua. Y bueno, al fin que llega y le dice el Señor a la samaritana, anda y llama a tu marido. Entonces ella le dice, no tengo marido. Pero fíjate que hay una versión, la NTV, dice, anda y llama a tu esposo. Entonces esa versión a mí me gusta, porque dice, anda y llama a tu esposo. Entonces le dice, no tengo. En esa versión, la NTV dice, no tengo esposo. Sí, claro, no tenés esposo, porque el que tenés todavía no te has casado, dice. Entonces ella se sorprende y dice, oiga, Señor, yo creo que tú eres profeta, porque como nunca lo había visto, nunca se habían encontrado. Y Jesús le está diciendo la vida de ella. El que está contigo, él dice, todavía no te has casado.
Entonces le dice, oh, me parece que tú eres profeta. Nosotros, dice, esperamos al Mesías, al Cristo, y cuando Él venga, nos revelará muchas cosas. Entonces le dice Jesús, mire cómo es Jesús a la samaritana, porque no anduvo con argumentos. No anduvo con argumentos. Entonces le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces, la samaritana, miren lo que dice la samaritana, nosotros esperamos al Mesías, al Cristo, que cuando Él venga nos revelará muchas cosas. Entonces, el Señor ahí se revela y le dice, yo soy el que habla contigo. Pero mire qué diferencia con los religiosos, que el Señor les dice, el Señor no le dijo allí, no, si yo soy el Cristo, el que habla con ustedes. No, dice, vosotros no creéis, y aquí viene ya lo que a nosotros nos implica, ¿no? Dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque vosotros no sois de mis ovejas, dice el versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga, yo quiero que nosotros pensemos en esto. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Usted es oveja del Señor. Yo soy oveja del Señor. Pero ¿cómo es que yo llego o usted llega a conocer la voz del Señor, de su pastor? Porque Cristo Jesús es nuestro pastor. Él es todo para nosotros. Él es nuestro Señor, nuestro sanador, el médico, nuestro protector, es el rey, es todo para nosotros. Pero en este caso, Él es nuestro pastor. Entonces, y él dice estas palabras, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo es que usted y yo oímos la voz de Él? ¿Cómo es que conocemos la voz de Jesús? Porque somos ovejas del Señor. Fíjese, mire qué hermoso es esto, hermano, hermana, pueblo de Dios. Dice que nosotros conocemos la voz de Él. Ellos oyen mi voz. O sea, que cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, quiere decir que nosotros conocemos la voz de nuestro pastor, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es? La pregunta es, ¿cómo es que nosotros llegamos a conocer la voz? O sea, estamos familiarizados con la voz de nuestro pastor, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La obra del Espíritu Santo es que nos hace a nosotros a entender, a conocer la voz de Dios. Porque la salvación suya, la salvación mía, fue establecida en la eternidad. Dios el Señor, Dios Padre, Dios glorioso, el Dios eterno, recuerde que para nuestro Padre Celestial, para nuestro Dios, para nuestro Señor, no hay pasado ni futuro, sino que todo es presente, todo es presente en la presencia del Señor. Quiere decir que en la eternidad ya el Señor tenía en sus planes que usted y yo íbamos a ser salvos. Entonces ya el Señor nos tenía preparado la salvación para nosotros, y que Cristo Jesús es el Dios, el Señor, que nos llamó, y al llamarnos nosotros escuchamos la voz del pastor. Ahora, ¿cómo es? Esa es la pregunta, que cómo es que nosotros llegamos a comprender la voz de Dios. Todo es la obra del Espíritu Santo. La salvación, por eso es que la salvación viene de Dios, viene del Señor. O sea que dentro de la salvación estaba también el conocimiento de la voz que iba a ser obra del Espíritu Santo, que a nosotros nos iba a llamar. Entonces, en ese llamamiento es que hoy somos sus
ovejas. Usted es oveja del Señor, yo soy oveja del Señor, vamos detrás de Él, Él nos lleva por buenos pastos, nos lleva por un buen camino, tenemos la protección, tenemos la guianza, aunque anden lobos y anden leones alrededor nuestro pastor nos cuidará, nos guardará, nos protegerá, porque somos de Él, somos de Él. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Oiga, hermano, hermana, cuando Jesús dice a mis ovejas yo las conozco, no es que los conoció en el instante que nosotros fuimos salvos. Él ya los conocía de antes de la fundación del mundo, ya los conocía. Quiere decir que es como un misterio esto, un misterio, ¿no? Que ya nosotros en la presencia del Señor, antes que Él fuera a la cruz, nosotros ya estamos señalados para la salvación de nuestras almas. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, la palabra conocer no da inicio en el momento que usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Recuerde que la salvación nuestra fue establecida antes de la fundación del mundo. Eso nos da a entender a nosotros que en la mente de Dios, en los planes de Dios, usted no había nacido y ya había sido apartado por el Señor. Dijo el apóstol Pablo, aún estando dentro del vientre de mi madre, el Señor ya me había apartado para la obra que lo había llamado. Mire qué hermoso, qué bendición tan grande la que tenemos nosotros. Entonces, usted es oveja, yo soy oveja del Señor, somos de su rebaño. Eso es lo que dice el versículo 16. También tengo otras ovejas, señalando a nosotros, como gentiles. Recuerde, porque dice el Señor vino, ¿no? Al pueblo de Israel, sus ovejas, su pueblo. Pero dijo el Señor, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Él es mi pastor, Él es su pastor, Él es el que guarda, el que protege, el que da alimento y nos va guiando. Bendito sea nuestro Dios. Mire, hermoso esto. Fíjese que cuando hablamos de esto, recuerde el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es como que el Padre envía al pastor y que las ovejas son del Padre. Nosotros somos del Padre, porque Jesús dijo, lo que tú me diste, yo los he guardado. O sea, que las ovejas son del Padre y Jesús las guarda, Jesús las cuida, Jesús les da protección, las sana, las tiene sanitas, nos tiene sano a nosotros. Gracias al Señor, la iglesia del Señor no tiene mancha, no se llena, no se contamina con cosas desagradables al Padre, porque Cristo Jesús es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi protector, el Dios bueno, el Dios de misericordia, el que me guarda, el que los protege, el que nos da buenos pastos. Bendito sea Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Mire, cuando hablo de pastos siempre me recuerdo de ese ejemplo de el lobo. ¿No? Usted sabe que dentro del rebaño del Señor posiblemente que se meta por ahí un lobo vestido de oveja, pero tarde o temprano ese lobo va a ser descubierto, porque, hermano, cuando el Señor lleva a sus ovejas a comer el pasto, el lobo no come pasto. El lobo no come pasto, el lobo no come grama, el lobo no come eso. El lobo lo que come es carne. Y las ovejas se deleitan comiendo el pasto que el Señor les da. Imagínense un lobo comiendo pasto. El lobo no se va a deleitar comiendo pasto. Pero eso, tarde o temprano, los lobos saldrán, serán descubiertos. Esa es la gracia y la misericordia del Señor que protege a los suyos como pueblo de Dios que somos. Muy bien, sigamos adelante, hermanito, porque esto está, pero hermoso, está precioso, ¿no? Usted es oveja del Señor. Usted es oveja del Señor. Y dice, fíjese que esto que leemos acá, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No hay otro pastor, entienda eso, oveja del Señor, entendamos eso. No hay otro pastor, solo hay uno, Cristo Jesús, que es mi pastor,
mi Señor, mi Salvador. Vamos detrás de Él, porque dice, mis ovejas me siguen. Donde Él va, allí vamos. Si Él se para, hay que pararse. Si Él camina, caminemos. No hay nada de alejarse. Tenemos que estar cerca del pastor. Estemos a la vista de Él. Aleluya. Bendito sea Jesús. Ahora dice, mire lo que hace con sus ovejas. Y esto es lo hermoso. Dice sus ovejas, y yo, dice, les doy vida eterna. Fíjese bien, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Fíjese que, o sea, cuando Jesús dice que a sus ovejas les da vida eterna y no perecerán jamás, o sea, que no perecerán las ovejas, ese como es el fruto o el producto de la vida eterna. Porque dice, y no perecerán jamás. O sea, que si el Señor, que es vida eterna, le da vida eterna a usted y a mí, entonces no vamos a perecer, porque tenemos vida eterna. Y la vida eterna es una vida continua hasta por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo algo eterno va a perecer? Es ilógico, ilógico. Entonces, por eso es que hay que darle gracias al Señor. Ahora, vida eterna ha dado Jesús, el Señor, a lo suyo, el que ha sido engendrado por el Padre. Oiga bien, el que ha sido engendrado por el Padre. Porque Jesús dice que en las manos del Padre estamos bien protegidos. Y nadie puede arrebatar las ovejas de las manos de Él, ni mucho menos de las manos del Padre. Ni mucho menos de la mano del Padre, porque el Padre es todopoderoso. Entonces, ¿quién va a arrebatar las ovejas del Señor, del Padre? Ahora, fíjese bien, quiero que explicarle un poquito acá del Padre. Él es su Padre, Él es mi Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dijo, cuando oréis, oréis así, Padre. Entonces, nosotros nos dirigimos al Padre porque Él es nuestro Padre. Él nos engendró, según San Juan capítulo 1. Fuimos engendrados por el Padre. Ahora, Él es su Padre. Y como padre, va a ser Padre por toda la eternidad, porque usted es hijo de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo a nivel terrenal. A nivel terrenal, quizás usted engendró, un hombre engendra un hijo y lo abandona. Y lo deja. El hecho de abandonar a su hijo, ¿usted dejó de ser padre? No. Quiera, le guste o no le guste, es su hijo. Y el hijo tiene que aceptar que el padre lo abandonó, pero el hecho que lo haya abandonado no quiere decir que dejó de ser padre, que el padre es biológico. Ahora, se dice dentro de nuestro medio, dice, no, y que padre es el que cría, el que educa, el que tuvo cuidado. Bueno, ese es padrastro, ese es padrastro. Pero el padre, que el padre biológico, aunque lo niegue, aunque niegue a su hijo, y aunque lo niegue, lleva el ADN del padre, es su hijo, lo niegue, es su hijo. Ahora, vea usted, ahora le pongo un ejemplo ya de la Biblia. ¿José era padre de Jesús? No era padre, pero José estuvo, nuestro Padre Celestial encargó a Jesús en las manos de José, para que José lo instruyera, lo educara. Dice que Jesús que aprendió el oficio de José, carpintero. Por eso la gente decía, y no está el carpintero. O sea que Jesús estuvo dentro del hogar de José y de María, pero José no era el padre. El padre era su Padre Celestial, el Padre de Jesús. Ese era el padre. Si él le dijo, le dijo la mamá María, le dice a Jesús, ¿y por qué nos has hecho esto, hijo? Dice, nosotros, o sea, te hemos buscado.
Tu padre y yo te hemos buscado. Entonces, ¿y no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea que José no era el padre, pero él lo crió, él lo educó, estuvo en el hogar de él, pero no era su padre. Entonces, así es. Él es mi padre, él es su padre. Y como usted fue engendrado por el poder de Dios, entonces en el instante que usted ha sido engendrado, en ese instante él viene siendo su padre. Y si fue engendrado por Dios, ese va a ser padre por toda la eternidad. Por toda la eternidad. El problema se da que dentro del cristianismo hay gente que predica y hace milagros y hace tantas cosas con la palabra del Señor, pero no han sido engendrados por el Señor, por Dios. No han sido engendrados por Dios, porque el hecho de hacer milagros, el hecho de hacer prodigios, no quiere decir que el hombre es hijo de Dios, porque recuerda lo que dice las Escrituras, dice, y en aquel día, dice, dirán, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre, y el Señor Jesús les dice, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces no eran hijos de Dios. Entonces, la oveja del Señor tiene vida eterna. Y al tener vida eterna, no perecerá jamás. Entonces, hermano, nosotros somos hijos de Dios, pueblo de Dios. Las evidencias tienen que surgir dentro de nosotros, que los alejamos del pecado, queremos agradar a Dios, queremos tener una vida aceptable, agradable a Dios. Y qué bueno, hermano, el gran ejemplo que nosotros tenemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que su Padre daba testimonio, su Padre decía, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Quiera Dios que también el Padre pueda tener ese sentir, ese pensar de nosotros como pueblo suyo, que en esta tierra nosotros tengamos nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo bajo la guianza, la dirección del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice las Escrituras, que tenemos vida eterna y ellos, dice, no perecerán jamás. Recuerden una cosa, que ¿por qué el Señor le da vida eterna? Porque no puede entrar a la eternidad algo que no es eterno. ¿Me explico? No puede entrar a la eternidad algo que no es eterno. Por eso es que el Señor le dio vida eterna a su pueblo para entrar a esas mansiones que van a estar por toda la eternidad. Y por toda la eternidad vamos a estar con el Señor. O sea, algo finito, algo que perece, no puede entrar al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos todo es eternidad. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso es que dice el versículo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, el Hijo de Dios no va a perecer. Ahora, no estoy diciendo que usted por ser hijo de Dios y por ser hijo de Dios y como no voy a perecer, pues entonces voy a ir a pecar, voy a ir al mundo. No. Esos no son pensamientos de un hijo de Dios. Eso no son pensamientos de un hijo de Dios que dice, me voy a ir al mundo, me voy a ir a pecar. No, porque ya usted y yo hemos sido libertados del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado. Usted ha sido levantado, sacado del pecado para tener una vida agradable y aceptable a Dios. Entonces el sentir suyo, el pensamiento mío debe estar siempre de tener una vida en santidad, una vida en santificación progresiva para honrar y glorificar a aquel que me ha dado vida eterna. Eso debe de ser el pensamiento del Hijo de Dios, de la oveja de Cristo Jesús. No como muchas personas que dicen, piensan que cuando uno habla que fuimos llamados y fuimos elegidos, fuimos seleccionados por el Señor, piensan que dice, bueno, como fui ya llamado, seleccionado, fui elegido, entonces pues ya tengo la salvación segura, pues yo me voy por el mundo a pecar y a pecar. No, señor, no, señora. No es así. Nosotros no predicamos eso. Predicamos santidad, pureza,
recibimos la salvación por gracia y misericordia de Dios. La salvación que usted tiene y que yo tengo no es obra de la carne, no es obra humana, es obra del poder de Dios, del Espíritu Santo, es obra de la gracia y la misericordia de Dios para que ningún hombre se gloríe de la salvación. No es por obras tampoco, es por gracia y misericordia del Señor. Ahora no quiere decir que usted no va a hacer obra, vamos a hacer obra, pero no para ser salvos. No para añadir a la salvación. Si hacemos obras buenas, es por la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. Por la gracia, oiga bien, por la gracia y la misericordia de Dios que está en nosotros. Nos da la capacidad de hacer obras, pero no para que seamos salvos. No se puede, porque la salvación viene por gracia. Y el Señor ya la dio, el Señor dijo en la cruz, consumado es. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, dice, ahora, fíjese bien, a mí me encanta este versículo, me fortalece y le doy gracias al Señor porque dice versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y esto es lo que me encanta, hermano, esto es lo que a mí me encanta. Y dice, y nadie las puede arrebatar de mi mano. O sea, nadie me las quita, nadie me las quita. Es que es una verdad, hermano. Oiga, si el Señor Cristo Jesús, el poderoso, el soberano, lo compró a usted, le pertenece usted a Él. Somos propiedad de Él. Nos selló con su Santo Espíritu. ¿Cómo es que alguien va a venir y se lo va a quitar de la mano? Porque no hay otra mano tan poderosa, más fuerte que la mano de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera otra fuerza que pudiera debilitar la mano del poderoso Cristo Jesús, podría haber esa oportunidad. Pero no, Cristo Jesús es el soberano, es el poderoso y no hay nadie como Él. Nadie como Él. Dicen, bueno, usted sabe que el enemigo no puede arrebatarle las ovejas al Cristo de la gloria. Oiga, porque el enemigo ya fue vencido. Si está bajo sus pies, iglesia. Dice Juan dice, y el maligno ni los toca. El maligno ni los toca. ¿Por qué? Porque tenemos la protección del Dios de gloria, del soberano Señor de los cielos y la tierra, que venció al diablo, venció a Satanás. Él fue vencido. Por eso es que dice, nadie me lo arrebata de mi mano. Nadie las puede arrebatar de mi mano, dijo Jesús. Ahora, y él añade otra cosa más fuerte todavía. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio. Allí volvemos otra vez. Mi Padre que me las dio. Usted era del Padre. Usted era del Padre. Entonces el Padre se las dio a Jesús. Entonces dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Oiga, es mayor que todos. O sea, no hay ningún ser vivo que sea mayor que el Padre. Ahora, si el Dios de gloria, el soberano, usted y yo estamos en las manos del Padre, ¿quién las puede quitar? ¿Quién las puede mover? ¿Quién se las puede quitar al Señor? O en otra palabra, ¿quién se las puede robar? Nadie. Porque poderoso es Dios para sostenernos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe.
Nosotros somos guardados por el poder de Dios. O sea, que el poder de Dios, el poder hace que usted y yo estemos en las manos de Él y con su poder nos sostiene, nos guarda, nos protege y entonces Él lo levanta a usted en su mano y dice, nadie me los puede quitar, nadie me los arrebatará. No puedo perder ninguna de mis ovejas porque le costó precio de sangre, dio su vida. Es imposible, inaceptable que aquello que el Señor compró lo pierda. No se puede. Cristo Jesús no es un perdedor. Cristo Jesús dio su vida por usted y por mí. Usted y yo le pertenecemos a Él y por lo tanto no perecerá jamás. Entraremos a la gloria con Cristo Jesús porque es el plan y el propósito de Dios. Es el plan que el Señor estableció y si Él estableció ese plan, no hay nadie que lo pueda estorbar, no hay nadie que lo pueda quitar. Porque el soberano Dios, creador de los cielos y la tierra, le plació darnos a nosotros vida eterna y que no vamos a perecer jamás y que estamos en sus manos poderosas. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Y dice en las Escrituras, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora dice, yo y el Padre uno somos. Así es que, por eso dijo Jesús, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. Vea qué precioso, hermoso. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias al Señor, doy gracias al Señor que usted y yo estamos en las manos del Señor. Eso sí. Hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Mientras estemos en esta tierra, van a haber peros, pero esos peros son temporales. No así la misericordia y la gracia del Señor. Dijo el salmista que la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y los problemas se van quedando y la misericordia día a día con nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Termino con esto. Estamos en las manos del Señor. Tenemos vida eterna y no pereceremos jamás porque estamos en la poderosa mano de Jesús. El soberano, el Dios de gloria. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Esta palabra, este mensaje fue pensando en usted. Pensando en usted. Así como el Padre pensó en mí y en usted, como pensó en mí y en usted, envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Así nosotros hoy tenemos esta bendición de pensar en usted como hermanos firmes en Cristo Jesús. Y usted, amigo, si no conoce al Señor, venga a los pies de Cristo, reconozca que Jesús es el Señor y Salvador. Lo hemos hecho pensando en usted. Dios les bendiga, que la paz y la gracia y la misericordia siga en nosotros. Amén. Amén.